Estamos hablando con Fernando Durán, que es biólogo, ha sido docente en la Universidad Popular de Cáceres, Laboral, perdón, de Cáceres, y es el presidente de a ver si me sale porque siempre se me olvida, Sí, eh, sociedad. Sociedad Micológica Extremeña. Exactamente. Buenas Y tardes, buenas tardes. buenas tardes, Fernando. Nada, bueno, pues nosotros desde nuestro pequeño pueblo, que está Sí, en la Sierra de San Pedro, nos gustaría aprender un poquito más, por lo menos a mí, de lo que tenemos cerca y de los recursos que podemos aprovechar. estupendo. Y en esta época, pues el mejor recurso que se puede encontrar, uno de los mejores, son las setas. Claro, Pero Herreruela está en una zona magnífica, ¿no? Con la Sierra de San Pedro ahí al lado, que es un paraíso micológico, ¿no? Y ahora en otoño es cuando, si las condiciones de humedad y temperatura son las adecuadas, que tiene que llover un poquito más, salen las setas, aunque luego también hay otras en invierno, en primavera, quizás en verano es cuando no salen prácticamente. sí, es verdad que sí. Yo personalmente no soy una gran conocedora de las setas y sí que me gustaría que me explicase un poco, pues, cómo están Muy bien. formadas para saber un poco, para empezar a saber, porque la verdad que Sí. es un tema súper interesante. Claro. Bueno, pues ahora en otoño, o decíamos también en primavera, que tenemos otras que son específicas de primavera, sale una parte de la seta, que es la que Ujú. vemos nosotros, perdón, una parte del hongo, que es la que vemos nosotros y la que nos suele interesar para fotografiarla o para cogerla y degustarla si la conocemos, ¿no? Y eso que sale ahora es lo que llamamos la seta, que la única función que tiene, que es importantísima, claro, es producir esporas que son como simientes, semillas que Ujú. van a multiplicar. Pero hay que tener en cuenta que durante todo el año o durante varios años, a veces incluso casi 100 años, Buah. debajo, en el suelo, entre la madera, hay una cosa alargada, ramificada, que es el micelio, ¿no? Y el Ujú. micelio es el que produce ahora las setas. Así que sepamos que una cosa es el hongo completo, incluyendo el micelio en el suelo o en la madera, y la seta, que es la que sale en determinada temporada, ya digo, muy ligadas a temperatura y humedad, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros, claro, nos interesan las setas por esos colores que tienen, esas formas, y sobre todo porque se comen. ¿Qué necesitamos para ir a coger setas? Pues normalmente una cesta, porque las bolsas de plástico van apelmazadas, no transpiran y no Eso sirven. es. Y también una navaja, para cortarlas. Pero sobre todo lo que tenemos que llevar es conocimientos. Es decir, si nosotros desconocemos las setas, no sabemos qué especie es, si se come o no se come, pues debemos disfrutar de ellas con la vista o fotografiarlas, pero, Fotografiarlas. pero no debemos cogerlas, ¿no? Eso es. O Eso es. si Una contamos pregunta. con la ayuda de la sociedad micológica, que también si nosotros no las conocemos, lo que hacemos es llevarla a las jornadas micológicas que Ujú. nosotros organizamos en 5 ciudades de Extremadura y luego también en otros pueblos, y allí la informamos de qué especies son. Lo que ocurre es que este año, con la pandemia, Mm. las hemos suspendido todas. Pues esa era una pregunta que yo tenía en Sí, mente porque la verdad que estoy interesada y sí que me gustaría, pero bueno, pues nada, otro año será. Otra sí. pregunta que tengo, bueno, entiendo que cogerlas con cuchillos para no sacar ese micelio del que nos estaba hablando. Claro, Entiendo hay que que es intentarlo. importante. Hay Ujú. que intentar efectivamente, como dices, coger toda la seta, incluso la parte de abajo del pie, pero no profundizar excesivamente para no romper el micelio, ¿eh? Ujú. Pero que sí tengamos las características abajo, porque luego la seta, para identificarla, nos vale la parte del sombrero y también el pie. A veces en el pie hay una volva en la parte de Sí. abajo y Ujú. tenemos que tener todos esos caracteres para poder identificar las setas, Eso ¿no? es. Que es lo fundamental. Si no se conoce la seta, pues podemos hacer lo que hemos dicho antes, disfrutarla de otra manera, pero nunca llevarla al plato porque algunas de ellas son mortales, ¿no? Sí. Tenemos especies muy ricas, tenemos esos boletos que deberían estar saliendo si llueve un poquito más, el huevo de rey, los Ujú. alcornocales, por ejemplo, el huevo de rey, los boletos, eh, los níscaros vienen más adelante, los parasoles o galipiernos, pues en los bosques y en las dehesas. Ujú. Tenemos muchas que son comestibles.
pero también tenemos la manita faloides, la manita muscaria, Sí. la manita verna y otras especies que son mortales, ¿no? Así Sí que la que precaución siempre. Eso es. Sí que, bueno, no lo sé, pero una pregunta que me surge es si incluso solamente cogiéndola y poniéndola dentro de una cesta con otra seta, Sí. una seta tóxica o incluso que puede llegar a ser mortal, podría causar un envenenamiento, incluso aunque No, no la cocinemos. no, en principio Ujú. no, porque solamente es la ingesta, ¿no? Ajá, Nosotros podemos tener una cesta amplia y a lo mejor por un lado, si queremos identificar, cogemos alguna que puede ser pues la manita faloides, pero va ahí en un rinconcito, y a otra parte llevamos las comestibles. O se llevan dos setas y se puede separar dos cestas, sí. la cesta de las que conocemos y que nos Ujú. vamos a comer, y la cesta que no las conocemos y las queremos investigar. Pero Ajá, yo puedo tocar, o cualquier persona, sí. la manita faloides, y luego por tocarla no me va a ocurrir nada. No Es llega a solamente ser tan cuando tóxica. las toxinas que tienen pasan al aparato Ujú. digestivo, y de ahí se distribuyen por el cuerpo a través de la sangre, ¿no? Pues perfecto, es bueno saberlo, porque una siempre va con mucho miedo por el campo y muchas veces no las coges porque dices, Claro, aunque no la vaya a cocinar, y si sí. con tocarla me pongo mala, porque eso No, pasa. no, 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 El miedo en ese lo absoluto, tenemos. en absoluto. Otra cosa importante en el mundo de las setas es saber que son muy importantes para los árboles, Ujú. para los arbustos, para el ecosistema. Más de la mitad de las especies de hongos que tenemos en Extremadura, el 65% son descomponedores, es decir, Sí. reciclan la materia muerta, la madera, las hojas, ¿no? Y Ujú. permiten que la vida continúe. Hay otro 33% que se unen a encinas, alcornoques. Sí, Perdón, es que tengo sí, la garganta un poquito no se preocupe. tocada y tenía que beber. Bueno, pues decía que otras setas se unen con encinas, alcornoques, jaras, brezos, etcétera, y intercambian nutrientes y son importantísimas para que la vida continúe y los ecosistemas se mantengan en salud. Y solo el 2% Ujú. son parásitos, que incluso la mayoría afectan a los árboles más viejos, los que ya han Ujú. cumplido su función en el ecosistema. Así que las funciones ecológicas de las setas son importantísimas y tenemos que tenerlas en cuenta. No solamente la economía, que Eso también es. porque producen muchos millones de euros en Ujú. esta época y en primavera con, pues lo decíamos antes, las criadillas de tierra, el Sí. gurumelo, el rebozuelo, las colmenillas. Esa otra pregunta que le quería hacer, porque en nuestra zona sí que es verdad que, como ya le he dicho al principio, no conozco a mucha gente que tenga una gran afición por coger setas. Sí que hay mucha gente y mucha afición con las criadillas de jara, la blanca, que es la que más se da por nuestra zona. Y no sé si hay Sí, alguna curiosidad o algo que destacar de ellas que, bueno, pues que la gente así al uso como yo no conozcamos tanto. bueno, sí, vamos a ver, yo creo que Extremadura es el primer productor del mundo de criadillas. Es decir, Ah. hay una afición en las zonas llanas, Ujú. de muchos sitios, Garrovillas, estamos hablando de Reruela, Navalmoral, Trujillo, en las zonas de La Serena, la Siberia, a la recogida, pero es una recogida ancestral, tradicional, ¿no? Sí, Que se coge, pues ya no es con navaja, eso se necesita un pincho o se necesita otro instrumento más fuerte para sacarlas porque son hongos subterráneos. ujú, Del grupo de las trufas, ¿eh? Del grupo de las trufas. sí. Claro, eso son palabras mayores. La pena es que nuestras criadillas, pues son las trufas pobres, por así decirlo, no Sí. tienen tanto valor. Pero son muy queridas en muchas zonas, consumidas, incluso las exportamos a los países árabes. Y además se están descubriendo continuamente especies nuevas de criadillas. Uno de nuestros socios de Navalmoral de la Mata, Ujú. junto con otros investigadores de Murcia y de Madrid, en 2012, es decir, hace 8 años, descubrió la criadilla que sale en enero y febrero, la blanquilla, Sí. y como no estaba descrita, la pusieron Perfecia extremadurensis, es decir, Anda. le dieron el nombre de Extremadura a esa criadilla, y se ha descubierto alguna más, ¿no? Y Sí. seguramente seguirán apareciendo porque ya son cerca de 20 las especies de setas, entre ellas esta criadilla que decía, que se han descubierto en Extremadura en los últimos 40 años, que Ah. en realidad ha sido el tiempo que lleva trabajando la Sociedad Micológica, que lo vamos a cumplir los 40 años ahora en la próxima primavera, Ujú. y antes
prácticamente no se había investigado el mundo de los hongos. Así que tenemos una extraordinaria riqueza en setas y en concreto en criadillas y hasta especies nuevas para la ciencia que eran conocidas en los pueblos, eran Sí. conocidas, pero no se habían estudiado por los científicos todavía. Mm. Bueno, pues una pregunta más. No sé si en Sí. Extremadura es necesaria licencia para recoger setas o es de recolección libre. No sé cómo está Sí, ahora vamos a ver. mismo. A nivel extremeño, de toda la comunidad, estamos hablando con la Junta de Extremadura para que se saque un decreto que regule, ¿no?, la recogida de setas, pero aún no se ha hecho. Ujú. Se está trabajando en ello por parte de la Junta. Pero hay ayuntamientos que a título particular lo han legislado. Por ejemplo, me Ajá. estoy acordando de Jarandilla, me estoy acordando de Hervás. Ahí en estos municipios hay que sacarse una licencia. Yo, Ujú. por ejemplo, la de Hervás la he sacado 2 años y cuesta 3 € al día. Es una licencia Sí. recreativa, ¿no? Ujú. Para poder recoger Sí. unos kilos de setas, ¿no? Y Dar un disfrutar paseo y del paseo disfrutar por del el día. campo y tal. Eso es. O sea que en principio no está regulado a nivel de toda la La comunidad, comunidad. aunque hay comunidades limítrofes como Castilla y León. Si Sí. cruzamos a Salamanca, cuidado porque ahí se necesita La carnet, se licencia. necesita Ujú. tener la licencia. Así Ujú. que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si no, nos pueden poner multas. ¿Y en la vecina Portugal? No, ¿Sabes? en Portugal, Mm. en realidad las setas no son muy valoradas en Mm. Portugal. No hay tanta afición a recolectarlas y, por lo tanto, por ahora tampoco Hay se ha una legislación. legislado Ujú. en ese sentido, ¿no? Bueno, pues nada, con eso si hay alguna cosa que nos quiera comentar, que quiera compartir con nosotros Pues y nada, sobre todo felicidades a la sociedad y muchas muchas gracias gracias. y bueno, le dejo si quiere comentar cualquier cosa, Sí, yo este creo es que su debemos espacio. aprovechar que tenemos unos bosques muy bien conservados, los alcornocales de la Sierra de San Pedro y de Villuercas y de otros sitios, los robledales, las dehesas, ¿no?, que Ujú. producen muchas setas y si las conocemos bien, pues aprovechar, digamos, esas texturas y esos aromas que tienen las setas y que son únicos. No lo tienen ni el pescado, ni la carne, ni las verduras, es decir, tienen una textura y sobre todo unos aromas únicos. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias de verdad, Fernando, porque ha sido un placer hablar con usted. Igualmente, y que nada, que tengamos un buen otoño micológico. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.